Agradecemos las palabras del presidente del CONEP y de inmediato vamos a llamar al magistrado Jorge Subero Isa, un amigo entrañable mío desde hace muchísimo tiempo, que además tiene una experiencia vasta, no solo porque fue, como acaban ustedes de oír y saber, ¿verdad?, que el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia, sino que tiene años laborando en estos quehaceres. Es todo un ícono en lo que se refiere a presentar en un contexto general todo lo que se necesita para una reforma laboral. Para mí es un honor presentar al magistrado Jorge Subero Isa. Muy buenas noches. Cuando en un país su marco legal no está en consonancia con la realidad, se produce una arritmia jurídica que hay que corregir para que el derecho pueda cumplir con su fin, que es el mantenimiento del orden en la sociedad. La actividad económica forma parte de ese orden. En el año 1989, Carlos Salinas de Gortari proclamaba en México lo siguiente: necesitamos un marco jurídico laboral flexible que nos haga más competitivos en el exterior. Requerimos de una ley respetuosa del principio de estabilidad en el empleo, pero con la suficiente elasticidad para que las relaciones obreros-patronales se adapten con rapidez a las condiciones cambiantes del México moderno. Termina la cita. Yo pregunto, ¿tiene vigencia esas palabras hoy en día, esas inquietudes? El estudio de nuestra historia contemporánea nos lleva a afirmar que el desarrollo se verifica en la medida en que son cubiertos los vacíos institucionales que como país estamos llamados a llenar, atendiendo lógicamente a nuestras características como nación, nuestras normativas, instituciones y nuestra propia realidad. En una sociedad con una economía estática, la estrategia de desarrollo cae en una especie de contemporización con la situación imperante. Pero cuando la economía de un país se contagia con el dinamismo de una población que demanda cada día más nuevos bienes y servicios, el éxito está reservado a los que se anticipen a las tendencias de mercado. En efecto, encuestas recientes reflejan que el 61.36% de la población considera que las medidas que deben tomarse para reducir la delincuencia es que haya más empleos. Claro, más empleos principalmente para los jóvenes, que son los de mayor tendencia a transgredir la ley. Pero ahí es que está realmente el problema, en el empleo. En un reciente informe presentado por la CEPAL-OIT, se refleja que el grupo que sufrió el mayor deterioro de las variables de inserción laboral fueron los jóvenes, con lo que se confirma que ellos son el primer grupo afectado por un enfriamiento de las dinámicas laborales. También se consigna que es necesario que se fomente la inserción laboral productiva de los jóvenes. En el mercado laboral dominicano no se están generando empleos suficientes para absorber la creciente población económicamente activa. Los grupos más afectados son los jóvenes y las mujeres. Un estudio demuestra que los jóvenes con educación secundaria o técnica tienen en promedio mayor probabilidad de estar ocupados en el sector formal, pero no así los que poseen una educación universitaria, que no solamente tienen una menor probabilidad de estar ocupados, sino de estar ocupados en el sector formal. Los que laboran en el sector informal representan más de la mitad de la población ocupada. Las MIPYMES constituyen la principal fuente de generación de empleo en el país. La generación de empleo de calidad constituye un aspecto fundamental, pues permite articular el crecimiento económico con la reducción de la pobreza y las desigualdades entre los diferentes grupos sociales, etarios y de género. En el caso de las mujeres, la situación es peor, pues la tasa de desempleo en nuestro país casi duplica la tasa del masculino. Desempleo y pobreza son dos fenómenos que van asidos de las manos. Por eso muchas corrientes del pensamiento consideran que la generación de empleo es una forma de atacar la pobreza. Pero para que haya más empleo se requiere de una persona que lo ofrezca y de otra persona que lo acepte.
derivándose de esas relaciones de personas. Esas relaciones, por su propia naturaleza, no pueden estar abandonadas a la simple voluntad de las partes contratantes, pues siempre habrá una que pretenderá imponer su criterio sobre la otra. De ahí la necesidad de que el Estado intervenga en ellas para imponer reglas sin las cuales no sería posible la coexistencia pacífica entre el capital y el trabajo. Las relaciones entre el capital y el trabajo nunca han sido del todo armónicas. En el mejor de los casos, sí pacíficas. Han sido relaciones de tensión, fruto de sus características. Pero ambos sectores ocupan y están obligados a ocupar la misma cama, y no una cama ajena. Porque el que ocupa una cama ajena lo hace casi siempre por un rato, en ocasiones un nido de amor. Pero la mayoría de las veces es tan solo un soporte horizontal para apagar una pasión fruto de un fortuito encuentro callejero, o un mero pretexto para obtener una infidencia. La cama que soporta las relaciones obrero-patronales debe ser cómodo, con un colchón flexible, donde cada cuerpo se acomode, pues sus ocupantes deben permanecer en ella mucho tiempo, como si fuese un matrimonio de larga data o de una relación consensual con condiciones more e usurio. La experiencia de más de 14 años al frente del Poder Judicial me permite afirmar que el aterrizaje forzoso o no de cualquier reforma se produce en las salas de audiencias y en ocasiones en los despachos judiciales. Durante esos 14 años pude ver en la práctica trabajadores perder sus prestaciones laborales por actuaciones de abogados inescrupulosos sobre la base de acuerdos leoninos, empleadores y sus funcionarios acosar sexualmente, empleadores preocupados por su empleomanía con el sentido más amplio de responsabilidad social, trabajadores que al momento de proceder al cobro, luego de un largo proceso judicial, su empleador había desaparecido o se había insolventado. El cierre forzoso de talleres de mecánica, salones de bellezas y barberías por un embargo realizado sin apego a las normas procedimentales y de manera abusiva. Trabajadores honestos y serios privados de sus prestaciones laborales por una acción penal en su contra sin mayores pruebas que la afirmación de sus propios compañeros. He visto también procesos de conciliación entorpecidos por abogados, todo por la búsqueda de un acuerdo más beneficioso para él que para el propio trabajador. He visto audiencias canceladas por la ausencia de los vocales debido al no pago de la autoridad competente. La desaparición de negocios prósperos a consecuencia de un embargo cuyos bienes han sido puestos en manos de un guardián irresponsable. Trabajadores y empleadores creando una sinergia que originó mayores niveles de productividad y también mejores relaciones. Eso también lo vi. Me quedo aquí tratando de que mañana tengamos un mejor país, un país con menos inequidad, y que todos nos comprometamos a luchar por no seguir democratizando la pobreza y en cambio distribuyamos mejor la riqueza. Oí tanto cuando era oidor que me cansé de oír. Mis oídos ya no oyen, hoy solo escucho. Por eso esta tarde deseo escuchar. Muchas gracias.